Cuando se comentó que se iba a hacer una presentación del libro de Salem en IPES, aquí en Euskal Herria, salió inmediatamente la cuestión de que si se iba a hablar de Lenin, había que hablar de la existencia de Lenin siempre en hacer análisis concretos de la realidad concreta, eso por un lado. Y segundo, la insistencia de Lenin en la cuestión nacional, el derecho a autodeterminación, las luchas de los pueblos, etc., ¿no? Y comentamos que al provenir de un marxista francés, muy probablemente esta segunda cuestión, estaría la de Lenin y la cuestión nacional, estaría bastante reducida si es que aparecía. Y que cogiendo el espíritu o el método de Lenin, lo lógico era aplicar y pensar a Lenin desde aquí, que es lo que él hubiera hecho en cualquier sitio, ¿no? Efectivamente, cuando yo leí el libro, había una referencia genérica a la lucha de los pueblos, pero ni remotamente había un planteamiento del derecho a autodeterminación. Igual no me equivoco, pero no creo que aparezca ni una sola vez el concepto de autodeterminación. Probablemente me equivoque, pero no recuerdo que aparezca una sola vez el derecho a la autodeterminación, o de aparecer, aparecería como máximo una, ¿no? Entonces, cuando se decidió hacer esta segunda charla, precisamente para ubicar en Euskal Herria a Lenin, entonces, lo que hoy voy a plantear muy brevemente, se mandó un documento a IPES, muy corto, comentando las 6 tesis de Salem, pero no en el orden que aparecen en el libro, sino en el orden que yo pienso que se hubieran tenido que redactar si Salem hubiera sido vasco, hubiera escrito desde aquí, hubiera sido un comunista y un independentista. Una de las tesis que toca Salem es que Lenin acertó en teorizar el desplazamiento del proceso revolucionario mundial hacia el tercer mundo, hacia los países oprimidos y hacia los países explotados. Esto es cierto, pero no solamente lo teorizó Lenin. Antes de Lenin ya lo habían teorizado y lo habían insinuado, y es a partir de 1860 y algo, en Marx, ya hay citas claras de que la revolución iba a empezar en Oriente. Esta es una parte totalmente desconocida del marxismo. Hay toda una época del último Marx y en menor medida de Engels, donde se plasma esta teoría de que la revolución no iba a empezar ni en Alemania, ni en el Estado francés, ni en ningún sitio de eso, sino que iba a empezar en Oriente. Es más, Marx asegura que la revolución en Europa iba a empezar por Rusia. Los textos están ahí, el que quiera leerlos están ahí, etcétera, etcétera. Y eso es innegable. Lenin tardó un tiempo en darse cuenta de eso y se dio cuenta a partir de 1918, 1919 y sobre todo de 1920. Es cuando Lenin toma conciencia de que la revolución se iba desplazando y que en Europa no iba a haber un proceso revolucionario, se iba desplazando a Oriente, a los pueblos oprimidos. Otros marxistas también pensaron lo mismo, y esta es una parte que ha sido totalmente silenciada. Entonces, nosotros empezamos la reflexión por ahí por dos razones. Una, porque es la única referencia que hace Salem a la cuestión nacional, una referencia un poco larga, pero desde la perspectiva de los pueblos que se llaman de los pueblos del tercer mundo o de Oriente, pero no una perspectiva de las naciones oprimidas dentro del capitalismo desarrollado. Y ahí está la cuestión nuestra, porque en Euskal Herria pasa una cuestión llamativa y significativa, una paradoja, y es que somos el pueblo más antiguo de Europa, pero a la vez somos el pueblo o uno de los pueblos donde la lucha de clases está más desarrollada de toda Europa. Uno de los pueblos, o el pueblo que tiene, una tradición, una cultura, una costumbre y un montón de restos en su imaginario que nos retrotraen y nos remontan a una época muy antigua en el propio euskera, en muchas costumbres, etcétera, etcétera, y todavía la pervivencia de bastantes tierras comunales, etcétera, y lo que se vivió aquí mismo en Bilbo en el siglo XIX,
hasta 1870, hasta 1870 y tantos, con las tierras de los comunales, lo que pasó en Ortuella, lo que pasó en Baracaldo con las minas comunales, cómo tuvo que intervenir el Estado español para privatizar el subsuelo donde estaba el carbón, etcétera. Todo esto solamente fue pues hace 140 años. 140 años. Uno de los sitios de Europa donde la tierra comunal resistió más tiempo en poder del pueblo, ¿no? Entonces, eso hacía que por una parte Euskal Herria tenga unas tradiciones de lo que pueden ser pueblos antiguos, pero a la inversa tiene un potencial industrial muy desarrollado y muy potente, ¿no? Entonces, esa característica, que en el libro de Salem ni remotamente aparece porque tampoco es muy extenso para tocar esa cuestión, pero que en su esquema habría que ver hasta qué punto está presente, esta es la primera característica que yo pienso que hay que remarcar, ¿no? Que es una característica que no solamente la tocó Lenin cuando discutió con los marxistas de la India, sino que ya aparece en la última obra, por ejemplo, en el tercer tomo del Capital, ya hay un planteamiento muy claro sobre la importancia de la defensa de la tierra comunal, la defensa de los comunales contra la entrada de la invasión colonialista de su época. Y eso está escrito hacia 1863-65. Y son textos de una actualidad impresionante. Todo eso que en Europa había desaparecido en el siglo XVI, en el siglo XVII, en el siglo XVIII con la acumulación originaria de capital, a finales del siglo XIX, todavía aquí mismo, cerca de Bilbo, había grandes extensiones de tierra comunal que los llamados carlistas resistieron y defendieron a tiro limpio contra la invasión liberal. Entonces es una parte de nuestra historia que la han escrito los españoles, que ahora se está escribiendo desde una perspectiva vasca y que es muy ilustrativa, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en Euskal Herria hay una interacción entre, por una parte, lo que puede definirse como un pueblo antiguo, entre comillas, y por otra parte un capitalismo altamente desarrollado. Y eso crea una tensión. Eso crea una tensión porque precisamente en este apartado que toca Salem cuenta, dice, una reflexión que ya plantearon los bolcheviques en la revolución bolchevique. Ellos plantearon una cosa, dijeron, los pueblos atrasados, entre comillas, los pueblos colonizados son, por las condiciones en las que viven, están en posibilidad de hacer la revolución, tienen más posibilidades de hacer la revolución que los pueblos desarrollados, pero luego tienen muchas más dificultades en llegar al socialismo porque su atraso, una serie de factores, dificulta ese proceso. Nosotros tenemos esa ventaja de que tenemos la tradición, tenemos esa cultura antigua, tenemos esa raigambre de lo colectivo, tenemos esa raigambre de la auzolana, de la bacharra, tenemos toda esa raigambre, pero a la vez tenemos todos los mecanismos y tenemos todo el componente de la sociedad capitalista desarrollada. ¿Por qué? Porque esos mismos bolcheviques y esos mismos socialistas también dijeron que los pueblos del capitalismo desarrollado tienen más dificultades en desarrollar la revolución, pero luego más facilidades en avanzar hacia el socialismo. ¿Por qué? Más dificultades, por una razón muy simple, porque la sociedad capitalista desarrollada ha generado instrumentos y mecanismos de alienación, instrumentos y mecanismos de idiotización, de fetichismo, de control, de consenso, el consumismo, un montón de cosas, y también las sobreganancias imperialistas. Eso está muy estudiado pues prácticamente desde 1850 y tantos, y hay datos en ese sentido. Eso está muy estudiado. Las sobreganancias imperialistas y coloniales adormecen y entontecen e idiotizan al proletariado de los países desarrollados.